institución destinada a encerrar a las personas que cometen un acto delictivo. Tiene una doble finalidad, la reeducación o la reinserción social y la prevención de nuevos delitos para proteger así a la propia comunidad. El hecho de ingresar en una prisión introduce a la persona en un proceso de asimilación de la subcultura propia de la prisión. Se trata de una institución basada en normas rígidas y un ambiente bastante hostil que provoca varios efectos en las personas que pasan un tiempo en ellas. Este tipo de efectos suelen ser mayoritariamente de tipo físico, psicológico y social. Sin duda, la privación de la libertad es un castigo sumamente fuerte, ¿no? Se dice que después de la vida, la libertad es uno de los derechos humanos más preciados por todas las personas, y el estar privado de su libertad, sin duda que genera una serie de consecuencias. En el aspecto físico, pues el encierro, el hacinamiento, el estar en un pequeño espacio compartiendo habitación o celda con algunas personas, con un horario complejo, complicado, en donde tienes horas de encierro y pocos espacios para el desarrollo físico, sin duda van generando un debilitamiento tanto muscular, complicaciones respiratorias bastante graves por la cantidad de personas en un espacio limitado, ¿no? Y esto va acompañado de una serie de problemas psicológicos. El encierro pues te genera en primer lugar un aspecto de depresión al estar separado de tu familia, de tus hijos, de tu comunidad. Te genera también un sentido de culpa, ¿no? Que te carcome permanentemente el estar pensando qué hice, qué no hice, que has sido inocente y sientes un sentimiento de total injusticia y estar pagando por una pena de un delito que no has cometido. Entonces, esto sumado a la tristeza de estar alejado de tu familia, de tus hijos, ¿no es cierto? Al sentirte frustrado, al sentir que tus sueños han sido limitados totalmente, pues te va generando un sentimiento bastante complejo. Y lo otro es el hecho de que al estar en un medio bastante complejo, tienes que mantenerte en una actitud eh, muy a la defensiva, inclusive muy agresiva para defender tu espacio, para defender también que no seas objeto de vulneración por parte de grupos organizados o del más fuerte, que es una de las leyes que también se da en la cárcel. Entonces, sin duda, el encierro te genera problemas tanto físicos como psicológicos. Se cree que la mejor solución para combatir la delincuencia es mantener al criminal alejado de la sociedad, es decir, recluido lejos de su familia y amigos, con la esperanza de que esta acción haga que el preso valore aquello que poseía y pueda reivindicarse por su bien y el de sus conocidos. De que sí es posible la rehabilitación o más bien la posibilidad de que las personas pues cambien su modo de vida, de que en este tiempo que están privados de su libertad, el Estado cumpla adecuadamente con programas y proyectos que les permitan el desarrollo de sus capacidades, el adquirir conocimientos y también la voluntad de cambiar su comportamiento y apegarse, digamos, a las normas establecidas de convivencia, no a las leyes, no a las normas de convivencia que impliquen el respeto de los derechos de las demás personas. Pero ¿eso qué implica? Implica que el sistema penitenciario tenga los espacios, tenga el personal y tenga los procesos, los procedimientos, las metodologías necesarias para lograr que estas personas pues tengan esa voluntad de reincorporarse adecuadamente a la sociedad, y también implica que haya un proceso de reinserción que pase por un acompañamiento, por el generar un plan de vida, un plan de salida que le permita a las personas pues eh, cuestionarse lo que han hecho de su vida y sobre todo tener una idea de lo que quieren hacer para el beneficio suyo, de su familia y de la sociedad.
El desarrollo del sistema carcelario, sin embargo, tuvo un largo camino para llegar a ser lo que hoy conocemos. En el siglo XVI-XVII, al menos en el territorio ecuatoriano, aparecen las primeras cárceles para mujeres, como el camarote de Santa Marta, acá en la ciudad de Quito, que es una de las cárceles más antiguas, en donde no se encerraba hombres ni infractores, sino mujeres que estaban siendo como no partícipes de los intereses, se podría decir, de un sistema completamente orientado hacia los hombres, ¿no? Un patriarcado como tal, ¿no? Incluso un marido o un padre podría encerrar o enviar al camarote de Santa Marta a las mujeres a ser encerradas simplemente sin ninguna prueba, sin ningún juicio, sin ningún trámite, solamente con la palabra del hombre ya podía ser encerrada la mujer. Ese es como el primer registro de una cárcel colonial, la cárcel de Santa Marta, regida y orientada por las hermanas del Buen Pastor, una orden religiosa que sostuvo y sostiene las cárceles hasta ya bien entrado el periodo del Estado-Nación. Eso es algo que después es donde surge precisamente el momento en el que se podría concebir un sistema carcelario en donde las cárceles comienzan a tener otro sentido, puesto que los intereses políticos son muy multi, multidiversos, se podría decir, con una burguesía naciente que está orientada a un liberalismo que tal vez es con el que se funda un poco las naciones latinoamericanas, los nuevos estados nacionales, pero que puja con las antiguas élites como son las conservadoras, y que dentro de ese primer siglo de existencia del Estado-Nación, nuevamente la cárcel surge como una herramienta de encierro y de favorecimiento de los intereses de uno o de los otros bandos, ¿no? Recordemos que, si bien es cierto, surgen algunos presidentes liberales, la transición hasta García Moreno es como una alternancia entre liberales y conservadores. Entonces las cárceles se llenan de personajes que son adversarios políticos de una tendencia dentro de lo mismo, y ahí surge el fenómeno de la prisión política en ese sentido, ¿no? Entonces, es ahí, y a partir de, claro, el segundo tercio del siglo XIX, con el orden garciano, la presidencia de García Moreno, en donde se inaugura un sistema penitenciario por primera vez con la construcción del panóptico del panóptico de Quito, o que después fue llamado también la Penitenciaría Nacional, esto bajo el modelo de Jeremy Bentham, un filósofo jurista inglés del siglo XVIII que trajo consigo este modelo de vigilancia y de control, y más que nada de regeneración o de reincorporación, de una suerte de reencaminarse de los presos a través de oficios, de trabajos, de una disciplina, del aislamiento celular individual. Se podría decir que era como algo que traía la novedad de los panópticos, que podían los presos tener cada uno su espacio, ¿no? Entonces, dentro de eso se inaugura el nuevo sistema penitenciario ecuatoriano en 1880. En 1884 son los primeros reglamentos penitenciarios del país, en donde se considera el panóptico como el centro de ese nuevo naciente sistema penitenciario, nuevamente generando una suerte de centro-periferia, en el que el panóptico pasa a ser el centro, la Penitenciaría Nacional, el lugar de máxima reclusión. La Constitución del Ecuador y las demás leyes que integran nuestro ordenamiento jurídico establecen que los centros de detención son de rehabilitación y que los reos tienen garantizados sus derechos fundamentales. Entre ellos se encuentran el derecho a la inviolabilidad de la vida y a la protección de su integridad personal, así como instalaciones adecuadas en donde poder desarrollarse tanto mental como físicamente. Bueno, en general las leyes penales, más que ser un instrumento de justicia social o de sanción a quienes cometen actividades contra las personas o que vulneran los derechos de las personas,
se ha convertido en un mecanismo de encarcelamiento de la pobreza. Y si nosotros vemos, las cárceles están llenas de gente pobre, de gente discriminada, de gente migrante, de gente negra, de gente de estratos populares, mientras que los grandes evasores o los que manejan los grandes carteles, pues no pasa nada porque ellos están vinculados directamente con el poder político, con el poder económico en los países. Entonces, el sistema penitenciario, si bien busca, en teoría, sancionar y rehabilitar a las personas que cometen delitos, pero fundamentalmente se ha convertido en un mecanismo de represión contra la pobreza y de ocultamiento de la injusticia social. El estado actual del sistema penitenciario ecuatoriano es de crisis sistémica, con un hacinamiento de entre el 80 y más del 100% de la capacidad instalada. Existen varios casos de corrupción, violencia en las prisiones, con saldos de muchos muertos, fugas muy frecuentes, muchos motines muy cotidianos, extorsión por parte de reos y de funcionarios. Además, las instalaciones son insalubres, la comida es de mala calidad, hasta el punto de enfermar a la gente y de ser denunciada ante organismos de derechos humanos. Es la cárcel para rehabilitarte, supuestamente, ¿no? Que es algo que desde el inicio de la vida del territorio ecuatoriano es algo que está presente con el segundo presidente, Vicente Rocafuerte, que en su época hizo un nuevo ensayo sobre las prisiones en el que él estaba planteando como la regeneración de los presos, ¿no? Eso se va tratando y se va desarrollando incluso hasta el siglo XX, 1980, donde hay un nuevo hito histórico en donde con la vuelta a la democracia en 1979, en esa época se transforman las cárceles con el Código de Ejecución de Penas de 1980-1981 y se pasan a llamar las cárceles, mazmorras, centros de reclusión panópticos, pasan a llamarse todos centros de reclusión, centros de rehabilitación social. Entonces es ahí donde se va articulando a largo plazo, se podría decir, como un discurso alrededor de un intento de las cárceles ecuatorianas por estar a la par de los discursos vanguardistas, carcelarios, penalistas, judiciales, latinoamericanos y del mundo, ¿no? Puesto que este tema de los derechos humanos, de la rehabilitación social, no es algo que solo sucede en las cárceles ecuatorianas, sino que es un fenómeno regional, internacional, y en ese sentido se ha tratado de hacer desde el papel, se podría decir, a las cárceles ecuatorianas acomodarse dentro de estos nuevos modelos reformistas de las cárceles, que es algo que vemos constantemente y que recientemente en el año 2014 con el gobierno de Rafael Correa nuevamente se reformó un código penal, se reformó el sistema penitenciario y ahora estamos viendo como los resultados de cientos de años de desatenciones al sistema penitenciario. La normativa ecuatoriana sobre la rehabilitación social y la incongruencia con la realidad del sistema penitenciario ecuatoriano tiene una repercusión en la vulneración y violación del derecho a la inviolabilidad de la vida de aquellos que están privados de la libertad, y esto conlleva a nivel internacional al irrespeto a los derechos fundamentales de las personas que se encuentran privadas de su libertad, aun cuando la Constitución ecuatoriana, en su artículo número 83, menciona que el más alto deber del Estado ecuatoriano consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la misma Constitución.